Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta charla, debate y sobre todo charla entre todos, ¿no? Somos pocos que nos va a permitir el poder participar abiertamente. Bienvenidos y hay que decir a una de las primeras actividades presenciales que se organizan dentro de la Muestra Internacional de las Artes del Humor, porque los años que nos ha tocado vivir pues nos han obligado a que no hubiese actividad presencial y hemos mantenido esa actividad pues hasta este año. Este año estamos con algunas, las exposiciones sí, las hemos mantenido todos los años, pero no el resto de actividad, ni talleres en los centros escolares, ni las actividades de calle, ni los encuentros de autores que hacíamos. Sí, es verdad que este año sí que ha habido presencia de autores, pero cada día uno, ¿no? Bastantes desperdigados en el asunto. Y empezar una actividad presencial con esta actividad para mí es tremendamente especial, porque vamos a reencontrarnos, ¿no? Por un lado en la muestra y por otro lado con dos autores que hemos realizado y nos hemos encontrado por medio mundo, pero que aquí llevábamos con Paco sin vernos pues más de 10 años. Desde que éramos jóvenes. Desde que éramos jóvenes, efectivamente, como decía José María. Entonces, para mí esto es especial y es tremendamente importante. Hoy tenemos a Paco Ermengol, que es artista multidisciplinar, toca varias teclas y la verdad es que, con un trabajo que a nivel personal me encanta y hay que lo hayamos tenido varias veces por aquí, aunque ya como hace tanto vamos a tener que recordarlo, ¿no? con otra nueva actividad, ¿no? Con otra exposición. Él es argentino, aunque lleva en España la tira de años. 35. Pero lo digo esto porque empezó publicando en Argentina sus primeras viñetas y después ya en su salto del charco continuó aquí con su trabajo, ¿no? Entre otras cosas, he tenido el placer de colaborar con él en la dirección de la colección La Historia del Humor Gráfico, que sacamos varios libros por país de la historia del humor gráfico en cada uno de los países de Latinoamérica y llegamos hasta el 15, es decir, 6, pero 15 países, ¿no? Con lo cual tendríamos que recuperar la idea. Y a lo mejor hay que recuperarla, efectivamente. Y entre otras cosas porque hemos coincidido, como digo, en varios elementos, varios momentos, ¿no? Y es uno de los ganadores, por ejemplo, del premio Mingote, ¿no? de ABC. Y hoy está aquí para encordiar a Nani y para charlar con Adriana Mosquera. Nani, pues lo mismo, ¿eh? ¿Qué decir? Nos conocimos cuando éramos jóvenes, hace muchos años en Bogotá. Bueno, yo sigo siendo joven, yo no sé tú. Sí, es que, las mujeres siempre somos jóvenes, ya nos ha tocado nosotros la parte cumplimos dura. años. Exacto. Pero... al menos eso, dejárnoslo. Sí, qué menos, ¿no? Hombre. Y desde ese momento, efectivamente, también hemos coincidido en múltiples proyectos. En este caso comenzó a publicar en Colombia, sí. Un personaje que ha dado mucho que hablar y que ha girado y que conoce todo el mundo, que es Magola.
y que tuvimos la suerte de que su primer libro en España lo editamos. Es esta, que le dicen en Colombia, la piernipeluda. La piernipeluda, efectivamente. Con razón. Con razón. Y ya último por concluir es que entre sus premios está la Catrina de la Feria Internacional del Libro, que es uno de los premios más reconocidos en el ámbito del humor y la caricatura iberoamericana. En Guadalajara, México. En la FIL de Guadalajara, en México. Y yo, simplemente por romper, porque vais a hablar vosotros, pero vamos a hablar también, que se ha montado con motivo de la edición del libro La verdadera historia de Eva. Y para empezar, ¿quién es Eva? Bueno, bienvenidos, muchas gracias por venir. Hace un día hoy ahí un poco loco. No quiero empezar sin dejar de darle las gracias al IQH por esta oportunidad que nos brinda a los humoristas gráficos y sobre todo que coincide esta fecha con una fecha muy especial para las mujeres. Es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Creo que es importante mencionarlo. Y bueno, conocí tanto a Paco como a Juan por intermedio del humor gráfico, que es lo que nos une, que es el hilo conductor, es nuestro trabajo, nuestra pasión. Yo creo que no lo llamaríamos ni trabajo, porque cuando uno hace las cosas con tanto gusto, deja de ser trabajo. ¿Quién es Eva? Cuando las mujeres nos incorporamos al humor gráfico, creo que lo que tenemos que aportar es una visión diferente sobre lo que hacen los hombres desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Tú estarás de acuerdo conmigo, Paco, que los hombres han tenido ese privilegio de hablar en los diarios, en las revistas, hacer humor gráfico de sus temas. Entonces, cuando yo empiezo a hacer humor gráfico, intento meter cosas, no de mujeres, sino de cómo las mujeres vemos ese mismo mundo y tenemos pequeñas esquinitas que no se han tocado y decimos, bueno, pues es el momento de hablar de esto. La verdadera historia de Eva es un libro que está dedicado a mi madre, que está ahí sentada haciendo juego con la portada de mi libro de rojo, y va sobre y contra la religión. Magola, mi piernipeluda, es un personaje que siempre ha ido en contra de lo establecido desde el punto de vista de las mujeres, con humor, con sarcasmo, que fue por eso que me dieron el premio en Guadalajara, México, por el sarcasmo femenino. Y feminista, ¿por qué no decirlo? En América está muy mal visto decir soy feminista cuando deberíamos serlo hombres y mujeres. Entonces, para mí Eva es un personaje inventado, un personaje que al principio de mi historia, de la que yo cuento, era la protagonista, no era Adán. A ella fue a la que le quitaron la costilla y Dios era mujer. Entonces, no sé si algunas de las imágenes que están aquí del libro, que lo van a poder disfrutar los que quieran llevarlo hoy a menor precio. Es una reedición hecha con Amazon, se puede comprar por internet, pero hoy lo tenemos aquí, entonces, bueno, se lo pueden llevar. Eva, pues es la que está hecha en primera instancia de barro, creada por una diosa, que es una mujer. Ahí, para mí, esa es Eva, es mi personaje protagonista de una historia completamente diferente a la que nos han contado los hombres que tuvieron el privilegio de escribir la historia. ¿Alguna pregunta? Pues muy bien. Gracias por invitarme. No sé si se me escucha bien, creo que no hace falta el micro, ¿no? Lo que decía, gracias por invitarme, gracias por pensar en mí. Yo a Nani le sigo y le admiro mucho antes de que ella sepa que yo le admiro y le sigo. Y le admiro por un montón de cosas, aparte que por su trabajo, ¿sí? Mejor, ¿eh? Sí, porque ahora iba a decir cosas importantes que mejor que quede constancia. ¿Sí? ¿Ahora mejor ahora? ¿Sí? Bueno, yo decía que admiro a Nani desde que conocí algún trabajo suyo, ahora no sabría decir dónde exactamente. Yo tengo que decir que claro, vengo de Argentina. Argentina es un país con una vida en el tema del humor y del cómic, pero el humor que es una vida muy intensa, ¿no? De grandes autores propios, pero Argentina siempre, no sé ahora porque estoy un poco desconectado de la realidad argentina,
pero siempre llegaba mucho material, y estamos hablando de pre-internet, porque ahora es fácil llegar a todos los rincones del mundo. Y yo no sé si posiblemente en Argentina ya he visto alguna vez cosas de Nani, después, claro, una vez instalado aquí en España, por aquí cerca de Barcelona, como que aquí era más fácil, ¿no? Hasta que tuve el privilegio de conocerle personalmente en Alcalá de Henares, ¿no? Y después Nani también participó en las jornadas que hacíamos en Lleida de Humoralia, ¿no? Humoralia había nacido con la intentona de ser una plataforma de dibujantes, primero dibujantes del territorio, pero murió por inanición, o sea, porque no había manera de conseguir subvención, porque claro, subvencionar a gente que somos medio francotiradores, o sea, no hay ningún político que se nos fíe de nosotros, y mucho menos. Por eso también felicito a Juan haber conseguido una sala municipal para hacer una exposición de humoristas gráficos. Bueno, darle un micro a un argentino siempre es una imprudencia temeraria. Es una imprudencia temeraria, porque serán las 12 de la noche y estaremos aquí hablando de Argentina. De Argentina. Entonces, Nani decía ahora de esta otra visión del humor, de la visión desde la óptica de la mujer, ¿no? Pero esta otra visión de la mujer siempre es interesante, no solamente en el humor, sino en todas las facetas de la vida. Ahora parece ser que como que la mujer va ganando terreno en la política, en la administración, incluso en la empresa privada, en mundos que hasta ahora eran bastante cerrados, ¿no? El tema de esta historia, ¿no? y de Dios mujer, pero no diosa, te hago una corrección, porque una diosa o una... lo tenemos en este mundo machista, una diosa es otra cosa. Es una señora, digamos, en la que tenemos otro concepto, ¿no? Claro, entonces yo, este libro, que es de lectura fácil, pero que cada viñeta invita a la reflexión, por eso yo le decía antes de empezar la charla de que le quería hacer propuestas, no deshonestas, o sea, para tranquilidad de Omar, no piense. Propuestas, porque este tema da para trabajarlo mucho, ¿no? Por ejemplo, si no salimos inicialmente de este mundo de Eva, la Biblia fue escrita por hombres muy machotes, por hombres, no hay participación femenina en la Biblia, ¿no? No sé la Biblia cómo hubiera sido escrita por mujeres, ¿no? Es un ejercicio, ¿eh? Pasa que en la Biblia tendrás para hacer 44 volúmenes de esto, porque da juego. Claro, ¿qué pasa si Jesús de Nazaret hubiera sido una señora, una mujer, ¿no? La cosa hubiera sido diferente. Y en la serie, yo me he apuntado, normalmente lo que hago yo es apuntarme cosas que después no me las leo cuando tengo que hablar, y si en caso, si lo hacemos así de ir haciendo intervenciones, pero digamos que la óptica de la mujer en todos los aspectos es muy positiva. Algunos dirán, llegamos tarde. No, nunca es tarde, porque la dicha es buena. O sea, ahora mismo, en este momento, las mujeres en Irán tienen un problema y están todas en la calle, jugándoselas, porque, y no te digo en Afganistán, y en muchos países la mujer está en una situación, y me ha alegrado mucho ver dibujos de mujeres iraníes. No he visto afganas, pero es posible que... Pero volviendo a Nani, yo una cosa también, aparte de su trabajo, de su interesante trabajo, de su faceta profesional, bueno, lo que diría también es profesional, es una mujer que lucha mucho por
por darle, no solamente ella, que ya lo tiene, sino de buscar un espacio a la mujer en este mundo del humor gráfico, ¿no? Que también es muy masculino mayoritariamente, ¿no? Muy de hombres. Incluso eso lo he hablado con psicólogos y con sociólogos, el por qué, ¿no? La mujer, no sé, alguien me argumentaba de que la mujer tiene otro sentido del ridículo que nosotros. O sea, la mujer es más prudente a la hora de hacer el ridículo. No sé si, ya me lo dirás, después, son preguntas que yo te voy lanzando y no traje para apuntar. Y antes, te puedo dar de aquí también. Aquí ya está. Entonces, son preguntas, aunque no parezcan, y lo que la respuesta que decía yo sobre el por qué no hay más mujeres, cuál es el motivo, no lo sé. Poco a poco parece que la mujer va ganando terreno, no sé si es por el intenso trabajo de Nani por todo el mundo, porque es otra cosa que hay que decir, Nani no para nunca, o sea, es que siempre está en algún rincón del mundo montando el pollo con el tema de los derechos de la mujer, pero sobre todo y en general en defensa del humor gráfico, porque el humor gráfico, para quienes llevamos toda la vida dedicándonos a esto, un humorista gráfico en la redacción de un diario, de los pocos que quedan, como los diarios están en vías de extinción, en papel o tal como lo conocemos, un humorista gráfico o una humorista es el friki de la redacción, ¿no? O sea, es imposible que llamen a la reunión del consejo de redacción de todas las tardes para decidir qué temas son importantes, qué temas van en primera, qué temas se destacan. Nunca participa un humorista gráfico en esas reuniones, nunca. Pero sin embargo, al día siguiente, yo que estoy viviendo en una ciudad pequeña, es muy posible que después la gente o el lector de la prensa comente más el chiste que la sesuda editorial del cerebrito del editor, ¿no? Y eso pasa, y eso lo podéis ver en cualquier país del mundo. O sea, el dibujo tiene un impacto visual, la viñeta humorística tiene un impacto visual, y yo tenía unas broncas tremendas con el director del diario donde yo estaba antes. Era un tío muy bastote, bueno, supongo que seguirá siendo. Joder, macho, yo llevo toda la tarde intentando hacer la editorial y vienes tú aquí con 4 rayas, ya lo tienes todo dicho. Macho, aprende a dibujar, espabila, haz algo, ¿no? Pero es así, el impacto visual y la fuerza en el mensaje que tiene el dibujo. Y me estoy enrollando, por lo tanto, Nani me tiene que responder. Eso es, porque si no va a terminar la hoja apuntando. Sí, bueno, quería localizar esta viñeta que tenemos aquí detrás, porque justamente habla de lo que dice Paco, y es desde la prehistoria, está la mujer ahí con los niños, criando, pariendo, viviendo con la familia, mientras el hombre está afuera, cazando, haciendo que caza y cosas de esas. Luego viene más adelante en la historia y ella continúa en casa, embarazada, porque la ciencia nos ha venido a echar una mano hace muy poco a nosotras con los anticonceptivos, y mientras tanto somos presas de nuestro cuerpo, las mujeres a lo largo de la historia. Luego por fin llega, digamos que la época moderna, aún así va con su hijo, que en este caso sería mi hijo que está ahí haciéndose el que hace fotos, pero al que entrevistan es al hombre y le preguntan ¿por qué no hay mujeres caricaturistas? Y él va a contestar, no tengo ni idea. No tengo ni idea, porque él no ha pasado por esos problemas que hemos tenido que pasar nosotras, las mujeres que hemos querido ser artistas, científicas, investigadoras, políticas, etc. Y es que la biología es así, nosotras somos mujeres, ustedes son hombres, y nosotras vinimos al mundo a concebir, a tener la regla cada mes, a tener dolores, etc. Y hasta hace muy poco éramos presas de eso. Bajo ese criterio de tener que tener un hijo cada año e incluso morir en el parto, pues no te quedaba tiempo para hacer ciencia,
para hacer escultura, para escribir. Muy pocas mujeres lo conseguían y aún así eran tachadas como de raras. Me disculpan, estoy un poco afónica, se me puede ir la voz en cualquier momento. Entonces, por eso lo que dice Paco, me gusta que lo haya anotado, y es que yo allí donde voy diciendo, pero a ver, es que no os dais cuenta de lo que le ha pasado a la mujer durante la historia. Estoy siempre montando el pollo por lo mismo, porque digo, qué poca sensibilidad hemos tenido todos, hombres y mujeres, porque decimos, es que los hombres pueden con todo, hacen de todo, pero es que las mujeres hemos tenido que cargar con toda esta historia a los hombros y encima demostrar que éramos buenas, que éramos científicas, que sabíamos estar, que calladitas estamos más bonitas, aguantar un montón de cosas de una sociedad pensada por hombres y para hombres. Entonces, bueno, por no ponernos muy serios, mi trabajo gira en torno a eso y cómo no tocar el tema de la religión, cuando lo que pasa es que no sé ir para atrás con esto, ¿sabes? Ir para atrás. Otra más, aquí está. Cuando todas las religiones tratan de lo mismo, si ustedes se ponen a analizar de qué va la religión, es de hacer invisible a la mujer, y mucho más en este caso. Esta viñeta salió hace muy poco aquí en España, en el diario 20 Minutos, en las redes fue súper comentada, viral, en Colombia también, aunque parece que allí el tema nos toca más de lejos, pero hay mucha sensibilidad en este momento acerca de eso, de por qué siempre intentando anular a la mujer. ¿Qué pasa con el pelo de las mujeres? Los hombres son tan primitivos que no son capaces de ver pasar a una mujer con el pelo suelto porque ya les ofende, les incita. Antes que educar a los hombres, prefieren ocultar a las mujeres y decirles, no hables, no te hagas notar, no te hagas ver, no hables muy alto porque no está bien que una mujer se ría, que una mujer critique. En cuanto al sentido del humor de las mujeres que comentabas tú, esa es una pregunta que me hacen continuamente en México, porque en México es como un tema ahí fijo, y es, ¿tienen las mujeres sentido del humor? O sea, ¿en qué momento la humanidad se plantea, se hace la pregunta de decir, los seres humanos están divididos en hombres y mujeres y las mujeres son inferiores o diferentes a los hombres? ¿En qué momento pasamos por ahí? Yo comparo mucho el machismo con el racismo. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿tú eres racista? Va a decir, no, ¿cómo se te ocurre? No, yo no soy racista, aunque en el fondo lo sea. El racismo y el machismo son lo mismo. Es pensar que otro ser, porque tiene una característica diferente, no tiene derecho a opinar, no tiene derecho a estudiar, no tiene derecho a tener propiedades, no tiene derecho a tener una carta de banco, no tiene derecho a conducir un coche, no tiene derecho a hablar, no tiene derecho a publicar, no tiene derecho a dibujar. Eso se puede aplicar a las personas negras y eso sería racismo. Pues eso se nos aplica a las mujeres continuamente. Y cuando tú le preguntas a alguien, ¿tú eres feminista? Uy, no sé. Eso es que el feminismo últimamente está muy loco, las feminazis, no sé qué. Yo ni feminista ni machista, están incurriendo en un error gravísimo, porque el feminismo lo único que significa es que hagamos respetar los derechos de las mujeres, no es más. No es ni que la mujer es superior, ni que la mujer no le gustan los hombres, ni que la mujer odia a los hombres, no. Ahí nos estamos equivocando, mientras que el machismo sí va en contra de los derechos de la mujer. Entonces no son cosas iguales. El machismo es la enfermedad y el feminismo es la medicina. Y feministas deberíamos ser desde kinder hasta que morimos. Y es un orgullo decir, soy feminista, porque solamente estamos defendiendo a las personas del sexo femenino y sus derechos. ¿Vale? Muy bien, perfecto. Un regaño ahí. No, está bien. Yo te iré tirando preguntas, pero el público también te puede hacer preguntas. Sí, esta me gustaría que si alguien tiene una duda que la comente, porque está... Yo porque tengo el privilegio de tener el micro, pero lo podemos mover. Leía, claro, yo no soy historiador, pero leía hace tiempo la mujer, saliendo del humor, pero el tema del papel de la mujer en la cultura celta, ¿no? Es curioso que la mujer en la cultura celta tenía derechos y libertades que no tienen hoy en muchos países, ¿no? Sí que era una sociedad patriarcal, porque en definitiva las grandes decisiones de las tribus, pero la mujer gozaba de una libertad bastante amplia, y eso es bueno, y eso es una invitación
también para Nani, para investigar ese tema y para dibujarlo, ¿no? O sea, cómo hemos ido para atrás en muchos aspectos que en el mundo celta era su filosofía de vida y ahora hemos retrocedido tanto. La otra cuestión que también llama mucho la atención y es otra propuesta para Nani, se va a ir de aquí con una lista interminable de trabajos para hacer, o sea, ya tiene los próximos 20 libros resueltos, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? En el año 48 creo que las Naciones Unidas aprueban la Declaración de los Derechos Humanos. Pilla la versión original de los derechos humanos y son los derechos del hombre, no de la mujer, ¿eh? O sea, porque el tema de la mujer ya los había luchado y había trabajado en ello una autora francesa que me apunté el nombre porque ya en 1791, Maria Gauss, que firmaba Olympe de George, bueno, mi francés es muy de Lleida, esa mujer en 1791 había escrito cosas sobre el derecho de las mujeres. En 1948, la Organización de las Naciones Unidas aprueba los derechos humanos y solo habla del hombre, o sea, otro retroceso en genérico, ¿eh? O sea, el tema de los derechos humanos es un tema para trabajar. Yo creo que te pasaría esto porque luego vienen otros merdes bastante complicados, o sea, los fascismos en el mundo siempre está el hombre por detrás, los imperialismos, las invasiones, siempre por hombres. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de Cristóbal Colón hubiera ido su hermana? No la habían dejado ir. Bueno, y un grupo de mujeres, ¿no? Y luego algún historiador dice que incluso conocí las guerras carlistas, viene porque los carlistas no aceptaban que una mujer sea reina, ¿no? Que es lo que tocaba. No es el único motivo, pero sí que es un motivo importante, ¿no? No ser sometidos a la orden de una mujer, es una cosa. Y hoy día, no sé si hoy en España la hija del rey puede ser reina. ¿Sí? ¿Ya se ha probado esto? Es bastante reciente. No tiene ningún hermano, con lo cual no es problema. Pero si nace un hermano, si naciese hermano habría un problema. Claro, pero había una propuesta había una propuesta de ley, ¿no? de modificar la Constitución. De modificar la Constitución. Bueno, pero somos muy lentos para modificar constituciones. Bueno, Nani, te dejo el micro. es que estaba recordando ahora lo que decías, justo con lo que nos acabas de decir, acerca de las redacciones de los periódicos, que actualmente, que dices que la mujer ya ha avanzado un poco, es verdad, no vamos a decir que no, en algunos sitios estamos mejor que en otros, pero por ejemplo en las redacciones de los periódicos, no sé si tú te has dado cuenta, que hay 4 hombres caricaturistas y una mujer caricaturista, y voy yo y me presento y me dicen, no, ya tenemos una. Que el cupo ya está cubierto. Está lleno, digo, pero ¿por qué hay 4 hombres? Nadie sabe contestar por qué, pero ya hay una mujer que va a hablar de temas para mujeres y de mujeres. O sea, las mujeres no podemos hablar de otro tema que no sea el nuestro, que es el mismo de todos. O sea, hay una división ahí muy extraña en la cabeza de todos. Y me ha pasado varias veces y me sigue pasando, y mira que ya he hecho algunas cositas que pueden avalar mi trabajo, como de opinión política, de temas más mundanos, más generales, y aún así me dicen, no, ya tenemos una, o sea, y a veces me lo ha dicho incluso una mujer. Seguimos utilizando parámetros bastante antiguos en nuestra sociedad para organizar nuestra propia sociedad. Otra cosa que me apunté y que creo que es importante, que yo creo que ya está bien de dividir la sociedad entre hombres y mujeres, creo que somos parte de un todo que tiene que crecer y evolucionar e ir para adelante. Mientras sigamos con esas divisiones tan absurdas por ejemplo, a mí me han hecho la pregunta, ¿tú crees que las mujeres están preparadas para la política? Y digo, pero ¿y quién dijo que los hombres lo estaban?
No han hecho más que demostrar que no lo están, y ahí están gobernando. Entonces, ¿cuál es el miedo a que una mujer gobierne? Cuando yo terminé de hacer el bachillerato en Colombia, teníamos que hacer unas prácticas y a dar clases a gente. Cuando yo llegué a dar, se llamaba alfabetización. Cuando yo llegué a dar las clases, eran todos hombres mayores que trabajaban en el acueducto de la ciudad. El primer día estaban todos ahí haciéndome mala cara. Ellos no sabían leer ni escribir. Yo les estaba enseñando el alfabeto. Y el segundo día no fue nadie. Y yo, ¿pero qué pasó? Me imaginé cosas positivas, ¿no? Estarán ocupados, no sé, tuvieron que salir todos a hacer una emergencia, algo. Al tercer día me dijeron, no volvieron porque no quieren que una niña les enseñe a leer. El hombre sigue pensando que es humillante que una mujer gobierne, es humillante que una mujer le enseñe, que una mujer le explique cualquier cosa, que una doctora le ausculte. Se siente humillado, y es una cuestión de educación que tenemos que cambiar desde la misma semilla de la sociedad, que es la familia. Empezar por nosotros mismos a cambiar nuestras actitudes y cómo educamos a nuestros hijos. Y en torno a eso he trabajado ya pues 26 años, muchos libros publicados, algunos con Juan, que ha sido siempre un apoyo fundamental en mi carrera. Pero por un lado soy feliz de ver que todavía hay mucho por hacer, mucho de lo que hacer humor gráfico y de lo que reírnos de nosotros mismos, pero por otro lado también me da mucha tristeza de ver que hay temas que publiqué hace 20 años y vuelvo y los saco hoy en día y siguen siendo de actualidad, siguen siendo noticia, sigue habiendo gente que dice, ¡oh! Nunca lo había pensado. Entonces, estamos ahí en una especie de círculo vicioso que avanza muy lentamente, que va rompiendo ese techo de cristal que alguien me preguntaba, ¿pero qué es eso del techo de cristal? ¿Ya se inventaron las feminazis otra cosa para hacerse las víctimas? Porque siempre es demoledor el comentario, ¿no? El techo de cristal, para los que no lo sepan, son todas esas barreritas pequeñas, entre comillas, porque no hay micromachismos, todos son macro, todos los machismos son macro, porque impiden que la sociedad avance para todos, no solamente para las mujeres, es para todos, que se den cuenta por favor ya de una vez que es para todos. Y son esas pequeñas acciones que tenemos incluso en nuestra casa, diciéndole al niño, cosas tan tontas como esas siguen sucediendo hoy en sociedades como la colombiana. En España no me consta, si tenéis Seguro algún que ejemplo, habrá. pero seguro que lo hay. Pero creo que nos tenemos que dar cuenta que somos parte de un solo ser, que es esta sociedad que tiene que avanzar de alguna manera y cambiar de forma de pensar. Dejar de pensar que la mujer no puede hacer cosas por el simple hecho de ser mujer, que no puede opinar solamente por ser mujer. Eso afortunadamente aquí ya no pasa en muchos ámbitos, pero como lo hemos visto últimamente, en Irán sí, en toda Arabia Saudita sí, en todos los países islámicos sí, en gran parte de África también, y no pasa nada porque es lo que se lleva. En Colombia me ha pasado que me dicen, es que esto es tradición aquí, y las tradiciones no se tocan. Y nadie dice De eso nada. sabemos mucho aquí también. Sí, y nadie dice nada. Es que la tradición es como que va, lo escrito está y no se cambia. Y muchas mujeres fomentamos que esas tradiciones también se apliquen y que la sociedad no cambie y no avance lo rápidamente que necesitamos y que sería lo bueno para todos. Nani, tú publicas en muchos sitios y te mueves, como decíamos antes, en muchos ámbitos también. Cuando preparas una tira de estas, ¿piensas en qué país se va a publicar? Porque, y lo enlazo con una segunda, porque si no a lo mejor Paco no me deja luego, el asunto de la... ¿cómo te iba a decir? En España tú decías, hemos avanzado, quedan muchísimo por hacer, pero sí se ha notado un cambio. Tú creaste Magola en el 90 y pocos. Sí, por ahí. Por ahí, 95. Después de tantos años, ¿Magola aquí ha cambiado el discurso o Magola aquí sigue con el mismo discurso? Tengo el privilegio de ver el mundo desde los dos lados del charco, como decimos los que venimos de América Latina, y
Magola empezó siendo, como me decían muchas veces en las redes sociales, feminista radical, si eso puede existir. Y era que iba muy contra los hombres, incluso le escribían a mi marido y le decían, uy, pobrecito, y cómo debe de sufrir, no sé qué. Y sí, muchas veces mi marido ha sido mi inspiración, pero porque es muy chistoso, no porque sea tonto ni porque sea machista, por el contrario. Al venir a España hemos evolucionado como pareja de otra manera, hemos aprendido de la sociedad española y hay cosas que yo quiero aplicar en Colombia por medio de mis tiras cómicas y me doy cuenta que no se entienden. No se entienden, me llaman guerrillera, izquierdista, revolucionaria, me llaman, como si fuera un insulto, me llaman lesbiana. Entonces, por tocar temas que aquí en España se hablan normalmente, porque Magola salga en topless, porque no se depile las piernas, que si es una cochina, y todavía hoy en día me lo siguen diciendo, y ahora con las redes sociales más, porque es más fácil, ¿no? Aún así, tengo muchos más seguidores en Colombia que en España, porque en España se habla de todo, y no hay tanto ese impacto de mi trabajo sobre la sociedad que ya ha asumido que eso es así, que las mujeres pueden hablar de lo que quieran y al que no le gustó, pues que no entre en mi red, no vea la tira, no la lea y ya está. En Colombia no, en Colombia ese conflicto de la diferencia de las dos sociedades ha hecho que tenga más gente a favor y en contra. Cuando uno es un personaje público, entre comillas, porque por encima mío hay gente que tiene 1 millón de seguidores en Instagram, por ejemplo, como es el caso de Matador, y a él sí, incluso va con escolta por la calle porque eso es una cantidad de gente ingobernable. Entonces ahí puede haber desde el que te adora y te ensalza. Entonces en Colombia pues tengo gente que me adora, gente que me odia y gente que me sigue porque a ver qué estoy haciendo. Pero sí cambio mucho el discurso. Por ejemplo, hay viñetas que he publicado aquí en España o que he publicado en esta zona del mundo que no podría publicar, por ejemplo, en China, que no podría publicar en los concursos que se hacen en Irán. En Irán me han vetado varios trabajos, de hecho hay trabajos míos que no han aparecido, no han llegado, nunca, no se supo. Llega el de mi marido que va en el mismo paquete, porque él hace otra cosa, un edificio, por ejemplo, pero yo meto a la mujer, entonces no se puede dibujar a la mujer, entonces ya mi trabajo desapareció y no se supo qué pasó. Y sin embargo, en sociedades como la brasilera, sí puedo publicar cualquier cosa, son mucho más abiertos, aunque son muy religiosos, es curioso, pero yo creo que el calor y la samba y no sé qué, y la costumbre de ver a la mujer bailando en la calle y tal, les permite ser un poco más abiertos de mentalidad. En México, en alguna exposición, vino una señora súper asustada y me dijo, ¿y no te han amenazado por este trabajo? Digo yo, no, ¿a dónde? ¿Aquí o en dónde? ¿O hay alguien ahí que ha dicho algo? Digo, no, dice, uy, es que decir esto aquí en México es muy fuerte porque es una sociedad pues muy patriarcal, muy machista. Y en Cuba me pasó que no entendieron nada. Nada. Cuba está con los chistes todavía como de 1950, con el señor gordo y la secretaria curvilínea, con la minifalda. Entonces cuando yo pongo una mujer que está mandando y no se depila las piernas, no lo entienden, no les gusta y ya está. Y no lo publican. Entonces es curioso, sí. Y añado una cosa más en esto. ¿Te molesta cuando te llaman activista? No me molesta. Yo creo que parte del éxito que uno busca en las redes sociales es que la gente reaccione. Si tú publicas y no pasa nada, no te dicen nada, esa viñeta no sirvió. Esa viñeta no sirve para nada. Creo que es la enseñanza que me ha dejado. Lo he sufrido mucho, muchísimo, porque hay momentos en que es demoledor. Pero luego me he dado cuenta que eso me ha traído otras cosas y digo, bueno, valió la pena. No sé si hay alguna pregunta por aquí, pero yo, claro, una de las preguntas ya está... ¿Te la robaron? Sí, no, pero la respuesta la acabas de dar tú. Vale, entonces has sido tú. Tú que viajas o te mueves mucho por todo el mundo, tienes la oportunidad, supongo, de hablar con colegas de cada país y te explican las dificultades que se encuentran ellos en el trabajo diario de hacer una viñeta en la prensa, ¿no? Tú me decías que en Colombia muchas tiras tienen dificultades para que se entienda, pero yo creo que una tira
tiene mucho de pedagogía también, que hay que hacerla, ¿no? Sí. O que nos toca hacerla, o que te toca hacerla. Bueno, nos toca a todos los que publicamos en prensa, ¿no? Y hay sociedades en las que este trabajo tiene que ser más intenso. O sea, en España se ha evolucionado mucho, ese problema no lo tendrás, pero hay otros países que lo necesitan. En algunos países la lucha es realmente difícil, como en Irán, y a pesar de que Irán tiene el Irán Cartoon House, que es en el centro con un grupo de dibujantes extraordinarios. Irán Cartoon, sí. Y hay mujeres también en ese Muchas, ¿no? Sí. Probablemente uno de los países que más. Y en Turquía, ¿qué pasa en los países árabes? ¿No? O sea, bueno, en muchos países árabes, no solamente las mujeres, sino que los hombres a veces tienen también problemas o se juegan la vida por publicar una viñeta humorística. Sí. Por tanto, ahora no sé cuál era la pregunta, pero tú tienes oportunidad de hablar con colegas de diferentes países del mundo. Bueno, hay una faceta de la que no hablo mucho en estas conferencias porque es como el trabajo de la vida real, y es que yo trabajo en textil. Y llevo muchos años aquí en España trabajando en textil y me he encontrado con esta situación, es real. Me he encontrado con gente cosiendo ropa para occidentales y completamente tapadas, incluso de estas que van todas de negro y solamente se le ven los ojos. En la última visita que hice a Marruecos había gente así. Y entonces somos súper contradictorios en cuanto a lo que nos permite hacer o no hacer la parte económica, ¿no? Es como la que manda en el mundo y bajo ese precepto todo está permitido. O sea, mientras tú estés trabajando, da igual lo que estés cosiendo, si va en contra de tu religión o no, pues tienes un trabajo y a ver quién se lo pone y eso ya es problema suyo. Pero estas mujeres, además de eso, de que están explotadas, muy explotadas en la parte textil, pues nunca jamás van a poder exhibir una de estas prendas. Y como tú decías, Ermengol, he tenido la oportunidad no solamente de hablar con colegas que han venido aquí a los encuentros de humor gráfico o que me he encontrado en otros países, sino que tuvimos la oportunidad de estar en Irán y de hablar con colegas iraníes, mujeres. Y entonces nos contaban, por ejemplo, que el uso del velo para muchas de ellas es un incordio terrible porque es obligatorio. Otra cosa, no se pueden tocar de ninguna manera en la calle, hombre con mujer, solamente se pueden tocar las mujeres entre ellas y los hombres entre ellos. Entonces veíamos escenas como que las mujeres eran demasiado cariñosas entre ellas y nos parecía rarísimo los límites que tenemos nosotros marcados en Occidente entre géneros, están desdibujados. Y los hombres también entre ellos se besaban muchas veces y se tocaban, iban muy ceñidos y muy destapados. Entonces las libertades del hombre allí son increíbles sobre las de las mujeres. Hay mujeres que son religiosas y que usan el velo porque ellas quieren y porque les identifica como mujeres creyentes, pero hay otras que no, que están completamente en contra del velo y son obligadas a usarlo. De hecho, las varias chicas que han matado últimamente ha sido porque llevaban o el velo mal puesto, que es porque se les ve esta parte del pelo, y han salido vídeos en donde colegas incluso se atreven a colocárselo bien porque es que no se puede ver el pelo de la mujer porque es ofensivo a esa sociedad. Entonces nos comentaban que era muy triste para ellas sentirse anuladas por temas que surgieron. Tuve que hablar y muchos hombres se sentían ofendidos porque yo hablaba para interpretar lo que decían los colegas, porque las mujeres no pueden hablar. Entonces de eso va la revolución que está pasando ahora en Irán. Cuando se quitan los derechos, cuando hay muchos problemas, es donde surgen los caricaturistas. Por ejemplo, en Colombia hay muchísimo caricaturista político, es un semillero de caricaturistas políticos. Irán ahora es un semillero de caricaturistas de los dos géneros, porque están muy oprimidos todos. Entonces, hay muy buenas mujeres. Hace poco tuvimos una visita aquí en el IQH de Mabube, de Irán. Muy buenas dibujantes, muy buenas pensadoras, que transmiten muy bien sus ideas por medio de los dibujos, pero es también esa necesidad que plantea ese tipo de sociedad. Entonces, tú no sabes, por ejemplo, no has escuchado que haya una caricaturista de Noruega o de Suiza. Están tan bien que yo creo que no tienen de qué quejarse, entonces no surge la necesidad de expresar y de hacerlo por medio del dibujo, por medio de la sátira, por medio del sarcasmo. Una de las cosas más bonitas que me ha dado mi trabajo es eso, el poder viajar, ser jurado en diferentes sitios, pero tal vez lo más bonito era lo de la pedagogía que tú decías, porque en Canadá, en Francia,
en Estados Unidos, se utiliza muchísimo la viñeta en español para enseñar español. Entonces, así como el gran Quino pudo poner a Mafalda en muchos textos, ahora están utilizando viñetas de diferentes autores y es muy bonito ver los libros de texto de bachillerato con viñetas tuyas y cosas sarcásticas y enseñando cosas de género en español, además. Entonces, es de las cosas más bonitas que se puede hacer con este trabajo. Una pregunta. Yo recuerdo hace años en una conferencia de Antonio Fraguas Forges en la Universidad de Lleida, no iba sobre esto, pero a la hora de las preguntas del público salió la pregunta de eso, ¿no? de por qué. Creo que hablaba de conflictos, ¿no? O sea, que él planteaba de que un conflicto bélico es muy difícil que se plantee entre mujeres, porque allí él planteaba la diferencia, ¿no? Entre generar vida y eliminar vida, ¿no? O sea, el hombre no engendra vidas, no hace vidas, por lo tanto no le importa matar, ¿no? Yo le dije, digo, bueno, pero ojo que estaba Margaret Thatcher y en las Malvinas hicieron una matanza de soldados, y me responde, no estaba demostrado de que Margaret Thatcher sea una mujer. Y bueno, eso, la mujer para resolver conflictos, o sea, conflictos bélicos, o sea, conflictos como los que tenemos hoy día y como los que hemos tenido en toda la historia de la humanidad. ¿Crees realmente que la mujer tiene otra óptica a la hora de evitar el enfrentamiento? No, para nada, no. Yo creo que eso también es parte de la construcción que hemos hecho mental de la sociedad dividida entre hombres y mujeres, y que las mujeres tenemos que ser santas y perfectas y los hombres pueden salir a matar y cazar y son fuertes. Yo en textil he trabajado toda la vida con mujeres y se forman unas peleas impresionantes. Otra cosa es que la sociedad no nos haya dejado ir antes a la guerra, pero actualmente la mujer va a la guerra. No, yo creo que esas dudas también plantean una sociedad que tiene que cambiar ese estilo de pensamiento. Así como está preparada para gobernar, está preparada para pelear, está preparada para defender un criterio, está preparada para opinar. Entonces, también puede haber conflicto y también puede haber un problema entre dos mujeres, ¿por qué no? Hombre y mujer, ¿por qué no? Es como que no se pueden enfrentar hombre y mujer, y entonces si es una mujer la que está gobernando, entonces no vamos a poder decir todo lo que estamos pensando. En realidad que nos comportaríamos diferentes si fuera un hombre el que estuviera en ese puesto, en ese papel. No tiene por qué ser así, es que ahí está de nuevo una sociedad que está construida en torno a la diferencia de sexos. No creo que estemos ni más racionales ni menos racionales, yo creo que ahí tiene que haber igualdad también. O sea, la cuestión de generar vida no puede hacerte... Para mí, y como lo he visto en lo que he podido investigar, generar vida ha sido un obstáculo para la mujer en sus emprendimientos, en su progreso propio. No es la cosa, el objeto, la parte de la humanidad que genera vida y ya tiene que quedarse en eso, no. Pero ha sido así durante mucho tiempo. Y eso nos ha obstaculizado avanzar al mismo tiempo que los hombres. Entonces yo creo que hay cirujanas que agarran y rajan a un hombre de lado a lado y hacen lo que tienen que hacer y no les tiembla la mano por ser mujeres y porque engendran vida, ¿no? También se les mueren los pacientes. Hay que quitar estos conceptos de la cabeza. Desde mi punto de vista, yo no sé. Sí, no. Yo creo que bien, sí. Muy buena observación. Claro. Yo creo que... Sí, hay un documental que vi hace poco de un comando guerrillero kurdo formado por mujeres, solo por mujeres. Se llama la comandante Ariane, no sé si la... Ariane, Como la niña de Juan. Y es una estructura militar, o sea, en definitiva, o sea, queda desmentida la opinión anterior de que la mujer
Lo que pasa es que es un grupo, digamos, podemos decir guerrillero, o sea, se tienen enfrente el ejército turco que van a por todas y detrás tienen Irak, Irán, o sea, porque los kurdos y las kurdas afecta a varios territorios, varios países. Sí. Y en esa, claro, yo no tengo experiencia bélica, pero en ese documental, muy bien hecho a pesar de las dificultades, porque filmaban momentos de combate, hay una relación así bastante muy humana, ¿no? A pesar de lo extremo de la situación, entre los órdenes jerárquicos a la hora de la estructura de la defensa o del ataque militar. Y es una de las lecciones que pretende dar la directora de ese documental, es eso, ¿no? O sea, que en ese aspecto, en esa cuestión tan delicada, las cosas se pueden organizar de otra manera. No quiere decir que la mujer respeta al enemigo porque o le matas tú o te mata él, o sea, da igual que sea hombre, mujer o lo Yo creo que ¿no? sí, que yo creo que si vas a la guerra... Pero había como una actitud así, muy respetuosa, sobre todo entre ellas en general. Bueno, no es pregunta, pero es comentario. No puede ser que no tengáis preguntas por aquí. Manolo, ¿no tienes preguntas? Si no queda mucho tiempo, así que luego os ¿Cómo vais a estamos? arrepentir. Es el momento de hacer. Sí. Yo comentaría una cosa que me parece muy interesante todo lo que estoy hablando, evidentemente, pero el tema de Irán está ahora tan de actualidad. Lo mismo que antes comentaba también el tema de Turquía, que son países islámicos y sin embargo no son países, son países musulmanes y sin embargo no son árabes, ninguno de los dos. Lo cual quiere decir que tienen un potencial de imagen impresionante. Yo he tenido la oportunidad de ver algunos cortos, sobre todo, aparte de que también hay largos cinematográficos, pero realmente muy interesantes. Si se nota un cambio curioso. En el caso de Irán, concretamente, que tienen un cine realmente muy potente en los últimos años con los Oscars, ¿no? Pero vi una película de ficción, un corto, realmente escalofriante. A mí me dejó porque además era realmente una denuncia increíblemente inteligente, porque era la película de una niña, parece una niña en una casa bien, preparando, muy bien vestida, muy guapa, con un cierto maquillaje, pero era una niña, claramente tendría 12 años, por ahí, y disfrutando de esa casa, y de una casa lujosa y bien, y ya de pronto llega un hombre. Entonces le pregunta qué tal ha ido el día, le da un beso y tal, y es su marido. Pero el hombre es un hombre mayor. Una cosa realmente bastante escalofriante ver cómo esa niña estaba esperando. Entonces mezclaba como los dos mundos, o sea, del ama de casa y a la vez de una niña. Bueno, lo que quiero decir es que es una película evidentemente de una denuncia evidente. Además, te sorprende muchísimo porque lo que menos esperas es que aparezca esa persona tan mayor ahí muy cariñoso y muy bien con la niña, pero... Sí, una barbaridad. Bueno, lo que quiero decir con esto es que la verdad que ese es un tema importante, porque el tema del contexto en el humor es clave. Yo el otro día comentaba con un amigo eso, que digo, el humor es contexto, o sea, es tan sencillo como eso. Por lo tanto, lo que hace gracia en un sitio no hace gracia en otro. Por eso tiene algo importante esa labor tuya, además de realmente destacar el papel de la mujer, ponerlo incluso sustituyendo al hombre, casi es como una caricatura, que de repente son labores o papeles masculinos que de repente son interpretados por mujeres, en ningún caso de Eva, ¿no? Convertirla en el personaje, lo cual me parece una idea excelente. Y simplemente decir
yo siempre procuro ser positivo, que las cosas están muy mal, pero están mejor que antes. Sí. No sé qué opinas tú de eso. Sí, yo creo que el mundo actualmente está construido por hombres que se han quedado un poco atrás y que tienen que aprender, y otros que ya han evolucionado y son diferentes, y de ahí parte una sociedad diferente, y están con mujeres que se sienten comprendidas. Eso es importante. Y hemos hablado solamente del velo, pero habría muchísimo, es que hay tantísimo tema para hacer caricatura, que es un poco difícil a veces tocar con humor esos temas, pero por ejemplo la ablación en África, en donde se niega completamente el placer a las mujeres. También por un tema religioso, porque piensan que una mujer que es capaz de sentir placer sexual pues es impura, o se va a ir al infierno, o no sé qué. Entonces hemos tocado el velo porque está de actualidad y porque es lo que está ahora en las noticias, pero son el matrimonio infantil, lo que acabas de citar tú, la esclavitud laboral en muchos sitios, en las maquilas en Centroamérica, por ejemplo, los feminicidios en México y en tantos otros países como en mi propia Colombia hay mucho feminicidio, y simplemente por ir vestida de cierta manera ya te estás poniendo en peligro tú misma y la culpa es tuya. Entonces, tocar todos esos temas es súper complejo en caricatura, en humor gráfico. Aclarar que en este libro no están estas que he estado mostrando al final, estas son las que yo publico en los diarios, en las redes sociales. El libro no quise hacer mucho spoiler de lo que hay dentro del libro para que lo lleven, los que no se lo hayan leído. Va solamente sobre la historia de Eva, es una especie de cómic, de medio novela gráfica, no tiene un nombre específico, pero lo que hago para los diarios es diferente y va sobre temas sueltos de la sociedad actual. Entonces, aclarar eso, que no se van a encontrar estas en el libro, y nada, agradecer, si alguien tiene otra pregunta, agradecer la asistencia. Sí, hay que ir cerrando, pero hay tiempo para una más y... Una pregunta que no sea de un argentino, digamos. Bueno, y esa que hizo Hernán del ridículo, o sea, si las mujeres se decías, hiciste una pregunta, ¿no? Dejaste ahí caer una pregunta. Sí, el sentido del bueno, ridículo, sí, es verdad. Sí, era al principio, sí. Si la mujer tiene otro sentido del ridículo. Tú insistes en no diferenciar. Yo creo que, es que, ¿sabes qué pasa? Que estando aquí me he dado cuenta que la sociedad donde yo crecí te obliga a ser de cierta manera. Te enseñan como mujer a comportarte de cierta manera. Entonces tú no puedes hacer el ridículo, porque tú es que te estás como insinuando a los hombres. Es que tú, si dices esto, vas a quedar mal y tú eres una mujer casada. Cosas como esas, ¿sabes? Mientras que estando en España, pues yo no siento esa presión. Entonces creo que es una cuestión de la sociedad en la que creces y lo que te enseña esa sociedad, esa familia que te tiene rodeada, y esa presión social que te hace, esa presión de grupo que la tienes en el colegio, en la universidad, en la familia, en el trabajo, constante. Casi todo Latinoamérica. Sí, constante. Es un acoso constante mental de lo que tú puedes o no puedes hacer. Aquí yo he sentido más libertad en España, sinceramente lo digo. Mucha gente me dice, España es súper machista. Yo no lo siento tan así, en mi caso no lo he sufrido y veo la diferencia. Sí, lo que decía Manolo, claro, es verdad, ¿eh? O sea, la relación que tenemos los que hacemos una viñeta humorística en la prensa con el lector, claro, o sea, el emisor, que somos nosotros, tenemos que emitir en la misma frecuencia que el receptor, ¿no? Y entonces el receptor en Colombia o en Argentina o en Chile o en Bolivia igual tiene otro a mí me ha pasado con dibujos que aquí han tenido una cierta aceptación y en mi país no. Pero fíjate que ahí yo añadiría que no siempre lo que tú dices en tus viñetas o incluso en una obra de arte está completo sin la visión de quien lo lee. Bueno, claro. Muchas veces tú mandas un mensaje, una viñeta, y te encuentras con que lo que te devuelve el público la complementa y dices, no se me había ocurrido, no la había visto por ese lado, y puede funcionar mucho mejor de lo que tú pensabas que podía ser, o peor. Pero eso es lo pedagógico del trabajo nuestro, digamos, ¿eh? O sea, en las sociedades donde aún cuesta tratar ese tema,
y lo que trata tu honestidad, creo que es importante hacerlo, ¿no? Sí, sí, cuanto más reacción haya es porque ahí hay un problema. Pues Bueno. vamos a terminar solamente con un último comentario de Nani, que es sobre el futuro. ¿Y el futuro qué? El futuro esperemos que sea mejor. El futuro no existe, todos sabemos que el futuro no existe, existe solamente el aquí y el ahora. Si cambiamos desde este momento, desde el aquí y el ahora que salgamos, nos comportamos diferente con las personas de diferente sexo, vamos a tener un futuro mejor. De lo contrario, vamos a seguir igual. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Gracias.